proceso para extraer petróleo. Una vez determinada la ubicación, si se encuentran indicios de hidrocarburos en los estudios realizados, se procede a perforar un primer pozo exploratorio con la finalidad de comprobar la existencia de petróleo o de gas natural. Posteriormente, comprobada la presencia de hidrocarburos, se perforan varios pozos confirmatorios, con la finalidad de definir las dimensiones del yacimiento y estimar el volumen de hidrocarburos que pueden ser explotados en el futuro. El hidrocarburo obtenido, dependiendo de sus características, puede ser liviano, mediano o pesado, o también puede ser gas natural y líquidos de gas natural, entre ellos el GLP. Las ventajas de extraer petróleo. Es de sencilla extracción. Actualmente, gracias a los avances tecnológicos, se han podido desarrollar de muy buena manera las tecnologías involucradas en el proceso de extracción y refinaria del petróleo. Y es muy fácil explotar los yacimientos petroleros sin importar las condiciones geográficas. Resulta de fácil transporte. Al estar en forma líquida se pueden transportar y almacenar fácilmente. Puede movilizarse desde el sitio de extracción hasta la refinería o plantas de energía a través de tuberías como oleoductos y poliductos, a mediante buques o cisternas. Provee constante energía. Es la principal fuente de energía para las centrales eléctricas que cubren la demanda de energía recibida día tras día. También se utiliza como fuente de energía para maquinaria, así como vehículos. Desventajas de la extracción de petróleo. Problemas de salud. Algunos compuestos del petróleo representan un alto grado de toxicidad para la salud. Aquellas personas que están involucradas en la refinería o extracción de petróleo o que residan cerca de algún lugar en el que se den estas prácticas están expuestas a sufrir daños en su salud, como pueden ser enfermedades como cáncer de pulmón o respiratorias. Es un recurso no renovable. Como todos los combustibles fósiles naturales, no es renovable, es decir, no puede ser regenerado. Y a medida que se siga utilizando como la mayor fuente de energía y se siga explotando, menores serán las reservas que quedarán a futuro. Nada asegura cuánto tiempo queda para que se agote. Posibles derrames. Cuando el petróleo es transportado, pueden suceder derrames por accidentes o prácticas inadecuadas en cuerpos de agua, por ejemplo, causando estragos en la fauna marina, si el derrame es muy extenso, como la muerte de millones de peces y otros organismos. Lo primero que ocurre en un derrame petrolero es que se genera una película en la superficie del agua, que impide la entrada de luz a través de esta y se expande rápidamente gracias a las corrientes marinas y al viento. Esto genera un nivel de contaminación sumamente alto, pues los componentes del petróleo son muy tóxicos. Daños al ecosistema. La extracción y combustión petrolera, además de ser altamente compleja, también es muy contaminante para el medio ambiente. Estos procesos generan gases de efecto invernadero que contribuyen con el calentamiento global. Del mismo modo, con el uso de sus derivados, como la gasolina, contribuye también a la contaminación, ya que con la combustión de estas generan gases dañinos como el dióxido de carbono, el óxido de nitrógeno y el monóxido de carbono. El petróleo en Venezuela. Venezuela es el poseedor de las mayores reservas probadas de crudo pesado del mundo, con 302.000 millones de barriles. Tenía además las mayores reservas de crudo liviano en todo el hemisferio occidental. En Venezuela, las actividades petroleras comenzaron en la época prehispánica, época en la cual solo se utilizaba el petróleo para calafatear e impermeabilizar las embarcaciones, pero su explotación se comenzó a realizar formalmente en la época colonial. Fue desde entonces que la industria petrolera en Venezuela fue creciendo y se fortaleció hasta llegar al punto en que se nacionalizaron todos los activos de las empresas petroleras en 1976. Las reservas de petróleo de Venezuela son las mayores reservas probadas del mundo, además de los tradicionalmente explotados yacimientos de petróleo crudo ligero convencional al occidente del país. Venezuela tiene grandes depósitos de petróleo crudo pesado y extrapesado. El desarrollo de la industria petrolera venezolana se vio afectado por disturbios políticos en los últimos años. En opinión de muchos analistas del sector, esto afectó la capacidad de la empresa estatal para mantener sus yacimientos petrolíferos y ha contribuido a la disminución de la producción y a la divulgación de datos poco fiables.
El petróleo crudo que Venezuela tiene es muy pesado para los estándares internacionales y como resultado gran parte de este debe ser procesado por refinerías especializadas nacionales e internacionales. Comercio de petróleo. Una vez que el petróleo crudo ha sido refinado y transformado en combustibles para el transporte, combustibles para la calefacción doméstica y otros productos, estos deben comercializarse y distribuirse a clientes comerciales y de venta minorista. En este curso aprenderá cómo llegan los productos refinados hasta los sistemas de distribución a través de tuberías, terminales, estaciones de servicio y otros puntos de salida. El comercio de almacenamiento de petróleo ocurre en el mercado de futuros y es una estrategia de mercado en la que las grandes compañías petroleras, que a menudo son empresas integradas verticalmente, compran petróleo para entrega inmediata y almacenamiento, cuando el precio del petróleo está bajo, y lo guardan hasta que el precio del petróleo aumenta. El inversor apuesta en el futuro del precio del petróleo a través de un instrumento financiero y acuerda por contrato en comprar o vender petróleo en una fecha determinada en el futuro. Entre tanto, el crudo se almacena en las minas de sal, tanques y petroleros. Cuando se actúa sin tener en cuenta el impacto ambiental, la extracción de recursos naturales irremediablemente trae graves consecuencias y la producción petrolera es uno de los casos más preocupantes. Esta redituable actividad económica genera en todos sus procesos, es decir, en la exploración, la extracción, el transporte y el refinamiento, un impacto negativo en varios niveles del ecosistema. En nuestro país, la actividad petrolera ya contaminó los suelos, los mares, el aire, la flora, la fauna y el agua potable. Y lo peor es que en este mismo momento sigue contaminando. ¿Qué pasa con un ecosistema cuando hay un derrame de petróleo? El petróleo afecta de muchas maneras a los ecosistemas. ¿Has visto las manchas negras que se forman en el agua? Estas manchas impiden que la luz llegue a las plantas que viven debajo del agua, lo cual dificulta la fotosíntesis y bloquea su desarrollo. Al disminuir la cantidad de plantas, se reduce el aporte de oxígeno, lo que provoca que muchos organismos mueran por asfixia. Las aves son uno de los animales más vulnerables. El petróleo se pega en sus plumas, corriendo el peligro de hundirse al no poder volar. Las plumas están naturalmente cubiertas por una capa de aceite que las impermeabiliza. El petróleo disuelve esta capa protectora, por lo tanto, pierden su capacidad de aislarse del agua, arriesgándose a morir por hipotermia. Este es Tom Franz, un agricultor del Valle Central de California. Lleva toda la vida cultivando almendras en esta región y, como todos aquí, está sufriendo las consecuencias de una sequía devastadora y adaptándose en la medida de lo posible. Sin embargo, no todas las industrias están haciendo lo mismo. Tom denuncia que las compañías petroleras no solo malgastan el preciado líquido, sino que lo contaminan. Estamos en un área perfecta para la agricultura, con una buena fuente de agua que llega desde la sierra. Es un lugar perfecto. Ahora sufrimos una sequía. Sin embargo, las compañías petroleras continúan usando miles de millones de litros de agua potable cada año mientras la contaminan. Es por ello que los agricultores se sienten doblemente dañados. La poca agua que les queda empieza a mostrar signos preocupantes de contaminación. En esta zona de California conviven miles y miles de hectáreas destinadas a la agricultura con centenares de pozos petrolíferos. Él comenzó a trabajar en los campos petroleros de Utah probablemente alrededor de 2010 y pasó a North Dakota en el 2011 y luego a Oklahoma. Era contratista y conductor de su propio camión, muy independiente. Le encantaba trabajar, en verdad que sí. Le asignaban el trabajo de ir a recoger el crudo. Él iba y tomaba muestras de petróleo y luego cargaba el crudo en el tráiler. Él siempre estaba solo en su trabajo. Por lo general, solo venía a casa, digamos, cada 2 meses y solo por unos días. Me llamaron a las 9 en punto y me dijeron que tenían problemas comunicándose con David, que había un problema. Y luego del hospital me llamaron y
me dieron las malas noticias. El trabajo duro no es algo raro para los trabajadores de extracción de petróleo y gas natural. Las horas pueden ser largas, el trabajo es físicamente pesado y muchas veces tienen que viajar hacia lugares remotos. Existen más de 500,000 trabajadores en la industria, una fuerza laboral que es necesaria para la infraestructura energética del país. Algunos empleados de la producción del petróleo y gas son responsables de medir y calcular cuánto petróleo y agua hay en los tanques de almacenamiento. Vamos a hablar de un derrame de un buque en el Río de la Plata. Estamos hablando de un buque con bandera de Liberia. El derrame es preocupante, Gustavo, ¿no? Sí, lo decíamos es un derrame de combustible. Exacto, de fuel oil. No será recordado como el peor de la historia. Lamentablemente hemos tenido muchísimos que han dañado mucho nuestro ecosistema. No es fácil navegar el Río de la Plata. Para el que no lo sepa, los buques de gran calado van por un canal que está siendo dragado permanentemente porque el Río de la Plata no tiene mucha profundidad. El derrame fue a la altura de Berisso. De Berisso, a la altura de Berisso. Estaban cargando combustible en este buque que estaba, te repito, en la zona del canal. Una mala maniobra humana y el desastre. ¿Estuviste ahí? Estuvimos ahí. Vamos a ver. Todo pasó el miércoles de esta semana. Un buque de gran calado necesitó combustible. Estaba, por supuesto, en el canal frente a la costa de Berisso, frente a la costa de La Plata. Llegó un buque más pequeño con combustible y en ese traspaso de combustible hubo un derrame muy, pero muy importante. En este momento en la costa de Berisso se nota que hay como aceite sobre el agua. Río adentro la situación es muchísimo peor. Bueno, otra vez una mancha de hidrocarburo en el río, ¿no? Sí, bueno, estamos recorriendo la zona de Puerto, un derrame en la zona de Puerto de La Plata que afectó a las costas de nuestro distrito de Berisso. Estamos navegando del puerto de la Baliardi hacia la zona del sur, que es la zona que afectó el hidrocarburo del transbordo de los dos buques. Es una zona muy difícil para la navegación, ¿no? Los barcos solamente tienen que ir por el canal, por eso quedan lejos de la costa. Bueno, sí, o sea, todo barco que entra a Puerto La Plata entra por un solo lugar, tanto de ida como de vuelta, a su destino lógicamente, pero es un puerto netamente petrolero, el puerto que tenemos acá en La Plata, que no es un puerto granelero, por eso suele suceder de que pueda haber derrame de hidrocarburos en esos trasvasos, más allá que normalmente la prefectura controla todo lo que es ese sistema de transbordo, pero bueno, lógicamente que ellos no pueden estar en todo. El río ya está contaminado, pero sí. Esto lo empeora. Sí, esto la verdad que sí. No se va a poder ni venir ni siquiera a divertir un rato con los nenes, a sacar pescadito, porque van a estar todo contaminado. ¿Qué sentís vos como guardavidas, ¿no? Cuando ocurren estas cosas en el río? Y es una experiencia bastante importante, más que nada por el tema del medio ambiente, ¿no? Tenemos que procurar también con todos los medios necesarios, los elementos necesarios para cuidar la zona nuestra, que es el Río de la Plata. Se nota aceitosa el agua, ¿no? Sí, se nota un poquito aceitosa, pero bueno, mientras vayan pasando los días, por suerte se va a ir disipando el combustible. La Guardia Costera local ha reportado que el derrame había sido controlado y 2 empresas ya han sido contratadas para comenzar las operaciones de limpieza. Casi 340.000 litros de crudo de una instalación petrolera de la compañía Shell en el Golfo de México se han vertido frente a la costa del estado de Luisiana, Estados Unidos este jueves, dejando una mancha de 60 kilómetros cuadrados sobre la superficie marina. El verano de 2014 marcó un punto de inflexión en el precio del petróleo con descensos superiores al 55%. Desde entonces, todos nos beneficiamos o sufrimos indirectamente sus consecuencias. ¿Pero qué ha causado este descenso? ¿Quién se beneficia y quién se ve perjudicado? ¿Cuáles son las consecuencias macroeconómicas a nivel europeo? Hasta hace un año, los precios del petróleo se fijaban casi exclusivamente por un cártel, la OPEP, fundado en 1960 y formado por los mayores productores de petróleo. Este grupo de países abría y cerraba la manguera de petróleo con el objetivo de maximizar sus beneficios.
Esto ha sido así hasta 2010, cuando Estados Unidos se ha volcado en el método de la fracturación hidráulica, también llamada fracking. ¿Pero qué es el fracking? Consiste en inyectar agua a alta presión, lo que permite que los hidrocarburos atrapados en la formación fluyan hacia la superficie. La extracción del petróleo llamado de esquisto es mucho más cara que la del crudo convencional. Mantener una producción elevada implica perforar constantemente nuevos pozos y necesita así un precio elevado del petróleo para ser rentable. La inmensa mayoría de los campos de explotación de hidrocarburos no convencionales de Estados Unidos es rentable con precios del barril de crudo que oscilan entre los 50 y los 60 dólares, aunque algunos proyectos necesitan que se sitúe incluso por encima de los 100 dólares para no entrar en pérdidas. De hecho, el sistema bancario es fundamental para financiar proyectos nuevos y mantener la producción, ya que en 2 años los pozos se vacían y deben de ser reemplazados por otros. Con la aparición de este método, Estados Unidos creó más de 20.000 nuevos pozos y pasó de ser el mayor demandante de petróleo del mundo a convertirse en el mayor productor mundial, es decir, que la demanda disminuyó notablemente y la oferta aumentó de forma exponencial. Como consecuencia de estos cambios en la demanda y en la oferta, el precio del barril cayó en picado y pasó de costar por encima de los 100 dólares a costar 45 dólares el barril. La estrategia de la OPEP ante la fuerte bajada de los precios fue aumentar la producción de petróleo, con el fin de que los precios cayesen aún más y expulsar así a los productores con costes más altos, es decir, Estados Unidos. Cuando sus competidores hubiesen salido del mercado, la producción volvería a disminuir y los precios subirían otra vez. En general, los países exportadores han reducido sus márgenes de explotación. Esto afecta. Nosotras como ciudadanas estamos muy preocupadas porque vivimos cerca de una fábrica que contamina mucho a través de sus máquinas que funcionan con petróleo. Lo mismo que provoca muchos gases en el ambiente, que arruina la capa de ozono e ingiere el calentamiento global. Nosotras creemos que para poder resolver este problema habría que reducir el uso de estos combustibles fósiles, empezar a usar como sustituto de la electricidad. Desde nuestro punto de vista, tendremos que cambiar mucho nuestra infraestructura en relación al transporte y la producción de alimentos y ropa.